ayuda al ser humano a comprender el mundo, la sociedad y su propia existencia. En este mini documental hablaremos sobre distintas corrientes filosóficas y las ideas de pensadores importantes como René Descartes, Nietzsche, Rousseau y Karl Marx. A través de las entrevistas y explicaciones analizaremos cómo sus ideas siguen influyendo en la actualidad y en nuestra manera de pensar. Y nuestro objetivo con este proyecto es reflexionar sobre la importancia de la filosofía en la vida cotidiana. Gracias. Hola, hoy les voy a hablar sobre distintos filósofos. El primer filósofo del cual les voy a hablar es de San Agustín de Hipona. Integró la filosofía platónica con el dogma cristiano, enfocándose en la búsqueda de Dios a través de la interioridad. Sus ideas principales fueron: la verdad se encuentra en Dios, la fe y la razón van juntas, pero primero está la fe, y el ser humano busca a Dios dentro de sí mismo. El otro filósofo es Santo Tomás de Aquino. Fue un fraile dominico, teólogo y filósofo italiano, máximo representante de la escolástica y doctor de la Iglesia. Sus ideas principales fueron: la razón y la fe no se contradicen, se complementan. Se puede demostrar la existencia de Dios con argumentos racionales y todo tiene un orden creado por Dios. El otro filósofo es John Locke. Fue un influyente filósofo y médico inglés, considerado el padre del liberalismo clásico y fundador del empirismo británico. Sus ideas principales fueron: la mente es como tabla en blanco, todo conocimiento viene de la experiencia. El otro filósofo es René Descartes, un filósofo matemático y físico francés, considerado el padre de la filosofía moderna, y fundador del racionalismo. Su aporte principal fue establecer la razón como fuente de certeza, célebre por su frase "pienso, luego existo". Sus ideas principales fueron: la razón es base del conocimiento y hay que dudar de todo para encontrar la verdad. El siguiente filósofo es Immanuel Kant. Fue un filósofo alemán de la Ilustración, considerando uno de los pensadores más influyentes en la historia de la filosofía occidental. Las ideas principales eran: el conocimiento viene de la experiencia y de la mente, y no conocemos la realidad tal cual es, sino cómo la percibimos. El siguiente filósofo es Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel postuló que el progreso y el cambio en la historia y el pensamiento ocurren a través de la confrontación y superación de contradicciones. Sus fueron: la realidad cambia mediante contradicciones, tesis, antítesis y síntesis. La historia es un progreso de evolución de ideas. El siguiente filósofo es Friedrich Nietzsche. Nietzsche recibió amplio reconocimiento durante la segunda mitad del siglo XX como una figura significativa en la filosofía contemporánea. Sostenía que todo acto o proyecto humano está motivado por la voluntad del poder. El siguiente filósofo es Martin Heidegger. El alemán Martin Heidegger, 1889 a 1976, se encuentra entre los filósofos más importantes del siglo XX. La teoría de Martin fue que es centrada en la fenomenología y existencial. Busca comprender el sentido del ser a través del análisis de Dasein. El siguiente filósofo es Jean-Paul Sartre. Fue un filósofo, dramaturgo y novelista francés, máximo exponente del existencialismo. Su pensamiento se centra en la libertad radical, la responsabilidad individual y la idea de la existencia parece a la esencia. Rechazó el Premio Nobel de la Literatura en 1964 y fue una figura intelectual clave del siglo XX. El siguiente filósofo es Gabriel Marcel. Fue un destacado filósofo, dramaturgo y crítico francés. Principalmente expone del existencialismo cristiano personalizado en el siglo XX. Aportó una visión centrada en la dignidad humana, la comunidad y la esperanza. Técnicos y el misterio
del ser enfocado en la apariencia vivida y la relación interpersonal. El siguiente filósofo es Nicolás Maquiavelo. Fue un diplomático, funcionario público, filósofo y escritor florentino, considerando el padre de la esencia política moderna. Escribió El Príncipe, donde propuso un enfoque realista del poder, sugiriendo que los gobernantes deben priorizar la estabilidad del Estado por encima de la moral, a menudo resumido erróneamente como el fin justifica los medios. El siguiente filósofo es Montesquieu. Fue un influyente filósofo, jurista y escritor francés de la Ilustración, reconocido principalmente por formular la teoría de la separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Su obra fundamental, El espíritu de las leyes, 1748, sentó las bases de la constitucionalismo moderno y la democracia liberal por proponer que el equilibrio de poderes evita el despotismo. El otro filósofo es Jean-Jacques Rousseau. Fue un influyente filósofo, escritor y pedagogo franco-suizo de la Ilustración, reconocido por defender la libertad, la igualdad y la bondad natural del hombre. Las ideas de Rousseau influyeron profundamente de la Revolución Francesa, la pedagogía moderna y la sociología de la educación. El siguiente filósofo es Karl Marx, un filósofo, economista y sociólogo alemán, padre del socialismo científico y el marxismo. Analizó críticamente el capitalismo, argumentando que la estructura económica determina la sociedad. Sus principales fuentes de aportaciones incluyen el materialismo histórico, la lucha de clases como motor histórico, la teoría de plusvalía y la predicción de la superación del capitalismo hacia el comunitarismo. El siguiente filósofo del cual voy a hablar es de Friedrich Engels, un filósofo, sociólogo, periodista y revolucionario alemán, cofundador del comunismo moderno y del marxismo junto a Karl Marx. Además de coautor del Manifiesto Comunista 1848, financió económicamente a Marx y completó la edición del Capital tras su muerte. El siguiente filósofo es Auguste Comte. Fue un filósofo francés, fundador del positivismo y de la sociología científica. Propuso que el conocimiento humano evolucione a 3 etapas: tecnológica, metafísica y positiva, y defendiendo el método científico para estudiar la sociedad. Buenas tardes, soy el alumno Mauro Alfonso Canulcanché. Hoy me encuentro con Jairo, quien me ha concedido un momento de su tiempo para responder unas preguntas, para realizar una introducción a las doctrinas filosóficas. Buenas tardes. Me gustaría empezar con los temas ya vistos en clases, la razón y la fe. Para empezar, ¿cuál es el fin de la vida humana? El fin de la vida humana es aprender para todo lo que vinimos a este mundo. Es para aprender, conocer y seguir esforzándonos en obtener mayor cantidad de conocimientos en nuestras vidas, ya que vivir en el desconocimiento no es vivir. Ahora me gustaría hablar de la epistemología. ¿Tú crees que puedo conocer algo sin ayuda de la experiencia? No creo. No se puede conocer algo sin ayuda de la experiencia, porque gracias a la realización o hacer algo es cuando nosotros entendemos realmente lo que implica y significa. Para continuar, quería hablar del existencialismo, que ¿las personas nacen con un propósito definido o lo construyen
con sus acciones? Pues pienso que nadie nace con algo definido, sino que va cambiando, adaptándose con el paso del tiempo y los cambios de la persona, pues uno siempre está avanzando. También nos detenemos a hablar de la ley es más importante que el Estado. Bueno, si la ley es más importante que el Estado, ya que gracias a la ley es que se mantiene el orden en un Estado. Creo que la ley es un pilar fundamental en la armonía y función correcta de un Estado. Para terminar, me gustaría hablar de la sociedad y una de sus grandes preguntas. ¿Crees que el hombre es genuinamente bueno por naturaleza o la sociedad es la que lo corrompe? Creo que el hombre es malo por naturaleza, pero eso no quiere decir que él no pueda cambiar o ser distinto a lo que la misma sociedad le impone y espera que haga todo, depende del individuo. Muchas gracias por brindarnos un momento de su tiempo. Muchas gracias, de nada. Hola, buenas noches. Soy Canul Chandray Narón del segundo C y conmigo está ahora mismo Lorena Yadira, la entrevistada de mi parte. Bueno, comenzando con la entrevista, Lorena, con la primera pregunta que va de la razón y la fe de San Agustín. Para ti, ¿hasta qué punto la religión debería influir en una decisión de la vida diaria? Para mí, bueno, pues yo creo que una parte fundamental, porque es la educación que le vamos a dar a nuestros hijos. El tener fe en algo o en alguien es muy importante. Y para mí, pues sí, es fundamental la religión. Ok. Para la siguiente pregunta del epistemología, me gustaría preguntarte, ¿crees que nacemos con el conocimiento o aprendemos mediante la experiencia? No, definitivamente nacemos bien, pero con el tiempo y con las experiencias vamos adquiriendo ciertas pues experiencias a lo largo de nuestra vida, con lo que nos pasa, con lo que vivimos. Entonces todo eso nos hace madurar y crecer más. Ok. Para la tercera pregunta del existencialismo, me gustaría preguntarte sobre qué opinas, que el ser humano nace con un propósito o debe ir construyéndolo. Mi punto de vista es que algunos nacen con algún propósito, pero algunos también tenemos que hacer crecer un propósito en la vida, porque eso es día a día. El crecimiento del ser humano, las cosas que hacemos, lo que queremos en la vida. Y yo creo que algunos nacemos con un propósito y algunos lo tenemos que adquirir conforme al tiempo. Ok. Ahora para la cuarta pregunta de el gobierno de Maquiavelo y Montesquieu, me gustaría preguntarte sobre tu opinión en el que si el pueblo tiene el poder en una democracia. ¿Qué opinas? Sí, definitivamente el pueblo es la democracia. Okay. Y para finalizar, la última pregunta sobre la sociedad, me gustaría preguntarte qué cambios necesita actualmente nuestra sociedad para que se vuelva más cómoda o más a tu gusto. Yo creo que ser empáticos con las personas, para saber cuáles son sus necesidades y también para saber qué es lo que está pasando el ser humano. También crear valores, principios a los jóvenes que son el futuro de México. Muchas gracias por tu tiempo y con eso finalizamos la entrevista. ¿Qué tal? Hoy vamos a entrevistar a mi amigo. La entrevista va a ser sobre el filósofo San Agustín de Hipona.
Ok, ¿qué opinas de las ideas de San Agustín? Me parecen ideas profundas e influyentes en la filosofía. ¿Crees que su obra, La Confesión, sigue siendo relevante el día de hoy? Sí, porque trata de temas universales como la fe y la vida. ¿Qué piensas sobre su explicación sobre el mal? Es interesante verlo como ausencia de Dios. ¿Te parece importante su pensamiento en la ciudad de Dios, sobre la ciudad de Dios? La verdad sí, porque ayuda a entender la visión cristiana de la sociedad. ¿Recomendarías estudiar a San Agustín? ¿Y por qué? Sí, porque influyó mucho en la filosofía occidental. Ok, muchas gracias. Esta es mi entrevista sobre San Agustín. Buenas noches, voy a hacer la entrevista a mi compañero de Tomás Aquino y pues voy a hacer las 5 preguntas. ¿Qué piensas sobre Tomás Aquino? Es la clave de la filosofía medieval y muy influyente. Okay. ¿Crees que sus ideas siguen siendo relevantes hoy? Sí, especialmente en temas de fe y razón. Okay. Especialmente, ¿qué piensas de tanto de la filosofía y con la filosofía y la tecnología? Fue un aporte bien importante y bien estructurado. Okay. ¿Te parece interesante su obra de Suma más la tecnología? Sí, es una de las más importantes del pensamiento cristiano. ¿Recomendarías estudiar a Tomás Aquino? Sí. ¿Por qué? Porque ayuda a entender la filosofía escolástica. Okay. Eso pues es todo por esta entrevista. Muchas gracias. Hola, bueno, vamos a entrevistar a mi amigo sobre el filósofo John Locke. ¿Qué sabes de él? Que defiende la libertad y los derechos de la naturaleza. ¿Qué es la tabla rasa? Que nacemos sin ideas y aprendemos con las experiencias. ¿Y tú sabes si siguen vigentes sus ideas? Sí, porque influye en los derechos actuales. ¿Influye igual en la democracia? Sí, en la idea de que el poder viene del pueblo. ¿Qué opinas sobre el consentimiento del pueblo? Que es clave para un gobierno justo, pero que es una corrupción en el gobierno. En conclusión, este proyecto nos permitió conocer y comprender mejor las ideas de distintos filósofos y su influencia en la sociedad actual. A través de las entrevistas, la investigación y las opiniones de las personas, pudimos reflexionar sobre temas importantes como el conocimiento, la existencia humana, el gobierno, la fe y la sociedad. Además, aprendimos que muchas de las ideas planteadas por estos filósofos continúan presentes en nuestra vida cotidiana y siguen influyendo en nuestra manera de pensar, actuar y tomar decisiones. También comprendimos la importancia de escuchar diferentes puntos de vista, analizar cada tema de manera crítica y reflexiva. Finalmente, este trabajo nos ayudó a fortalecer habilidades como la investigación, la comunicación y el trabajo en equipo, permitiéndonos desarrollar una visión más amplia sobre el mundo que nos rodea y sobre la importancia de la filosofía en la actualidad.